Conoce nuestras convocatorias y premios vigentes. Convocatoria para el Programa de Estímulos Económicos Fundación Coppel, Fundación UNAM 2023-2024, Líderes Transformadores, dirigido al alumnado de nivel licenciatura. Premio Alzheimer 2023-2024, Fundación Moisés Itzkowitz, Fundación UNAM, tercera edición, dirigido a todos los egresados de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en el área de las ciencias biológicas, químicas y de la salud de la UNAM. Convocatoria del Programa de Apoyos para Prácticas de Campo FUNAM Ocelotul 2024, dirigido al alumnado de maestría o doctorado en las áreas de antropología, astrofísica, ciencias del mar, ciencias de la tierra, ciencias de la sostenibilidad, ciencias biológicas, estudios mesoamericanos y geografía. Consulta las bases de todas nuestras convocatorias y premios en www.funam.mx/convocatorias. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Fundación UNAM les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias de Hablemos de Cultura 2024, tercera edición. Nos acompañan el licenciado Dionisio Emid, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM. Le agradecemos y le damos la bienvenida a la maestra Anel Pérez Martínez, directora del Centro de Enseñanza para Extranjeros. También nos acompaña el doctor Jaime Urrutia, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM y miembro del Consejo Directivo de la Fundación UNAM.
Agradecemos al coordinador de este evento, al doctor Domingo Alberto Vital, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Agradecemos la presencia de la licenciada Araceli Rodríguez, directora ejecutiva de Fundación UNAM. Nuestro moderador de esta mesa, el doctor Juan Andrés Ordóñez Gómez, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. A nuestros dos brillantes conferencistas, el doctor Eduardo Robledo Rincón, titular del Programa Universitario de Gobierno. Y el doctor Enrique Burgos García, consejero de Fundación UNAM. Saludamos la presencia de autoridades universitarias y a todos los presentes. Señores y señoras, sean todos y todas ustedes muy bienvenidos. Para dar inicio a este acto, tiene la palabra el licenciado Dionisio Mir, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM. Muchas gracias a todos. ¿Se escucha? Sí, porque se está transmitiendo en vivo, por favor. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos su presencia, a quienes están aquí de manera presencial y a quienes están siguiendo por las redes. Agradecemos de manera especial a la doctora Anel Pérez, que es nuestra anfitriona y que nos ha facilitado pues, los espacios y el entorno, el auditorio para poder realizar este evento. Muchísimas gracias. Agradecemos también a quienes han impulsado este programa a través de los años, a Alberto Vital y a Jaime Urrutia, que han trabajado con nosotros desde hace mucho tiempo. Y agradecemos de manera especial a nuestro moderador, al doctor Andrés Ordóñez, al doctor Eduardo Robledo y al licenciado Enrique Burgos. Entonces, antes de dirigir unas palabras, pues querríamos escuchar a Anel, que nos está recibiendo y que pues, se nos ha dado la oportunidad de encontrarnos en este evento. Muchas gracias, Anel. Al contrario, buenas tardes y buenas tardes a quienes nos siguen presencialmente y a distancia. Evidentemente, la universidad tiene todo el conocimiento para difundir, con espacios que como este, a través de Fundación UNAM y gracias al coordinador de este evento, se habla de cultura y en el término cultura, entre otros muchísimos conceptos, es obligado pensar y repensar, destruir y deconstruir, reconstruir, tres palabras que juegan hoy un papel fundamental en las calles, en las avenidas, en los noticieros de todos los días y particularmente en este año electoral. Gobernanza, gobierno y gobernabilidad no es un trabalenguas, son tres prácticas, tres conceptos, tres particularidades lingüísticas que desde el español, como es el uso propiamente de este centro de enseñanza para extranjeros, toma el día de hoy para poder abordar en sus perspectivas, en sus prácticas, en su crítica, en sus polémicas, y de eso es, supongo, lo que vamos a hacer hoy. Por eso esta universidad tiene un programa específicamente para hablar de gobierno y para pensarlo, y por eso estos espacios son fundamentales para difundir el conocimiento y las prácticas que se hacen todos los días en cubículos de esta enorme Universidad Nacional Autónoma de México. Así que esa es la intención. Quiero felicitar al doctor Alberto Vital por coordinar esto que se llama Hablemos de Cultura, de expandir estos espacios y desde luego a la Fundación UNAM, que siempre está justamente para refundar la universidad. Así que buena suerte, buen camino en la plática de hoy, será para nosotros un placer. Están cordialmente invitados a continuar con este proyecto, esta es la casa de todos, particularmente el doctor Vital, evidentemente. La próxima vez tendremos aquí a mujeres, el 29 de mayo estará, lo voy antecediendo, hablaremos de la Universidad para el Mundo, con mujeres también, que son otras voces importantes y fundamentales para escuchar, evidentemente. Bienvenidas, bienvenidos, mucha suerte y muchísimas gracias. Para nosotros es un honor ser los anfitriones de este evento. Gracias. Muchas gracias. También ha formado parte de este proyecto el doctor Jaime Urrutia, que también ha promovido que se sume al Colegio Nacional a los esfuerzos que estamos haciendo, y juntas estas dos instituciones, la Fundación, el Colegio Nacional y la propia universidad, pues hemos venido trabajando alrededor de este proyecto. No sé, Jaime, si quisieras decirnos unas palabras y luego Alberto, desde luego.
placer tener esta oportunidad de acompañar en este evento de Hablemos de Cultura. Y los temas que ya nos comentaron, pues son temas centrales y no solo para nuestro país, sino para todos los países en un contexto mucho más amplio. Y es un gusto estar en este auditorio que es enseñanza para extranjeros. Es justo la puerta que tenemos para la colaboración internacional. Y la colaboración internacional es central para la parte de docencia y la parte de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Los temas, a pesar de que son centrales para todos los países, la percepción es que son poco entendidos. Entonces, realmente va a ser un gusto el escuchar este diálogo sobre cómo podemos nosotros manejar estos temas. Y son temas en donde uno esperaría, dado el desarrollo que tenemos en ciencia y tecnología, que estos ciencia y tecnología fueran centrales en las discusiones. Sin embargo, estamos todavía muy lejos de lograrlo, a pesar de que tenemos ahora muchísimos desarrollos en todas las áreas, en medicina, en la genética, toda la parte de comunicaciones, la forma en que ahora vivimos comunicándonos con los celulares, que nos ligan todo lo que hacemos aquí en la Tierra con todo el sistema satelital, es el sistema de posicionamiento. Estamos todavía muy lejos como sociedad de lograr entenderlo. Entonces, el reto es cómo ligamos nosotros la universidad y la educación y la investigación científica con estos temas centrales. Entonces, realmente es un gusto, un placer acompañarles. Muchísimas gracias. Y en la parte de fundación, el proyecto ha ido ligando un consorcio de universidades muy amplio y cada vez tiene una mayor repercusión, y Fundación pues es parte del Consejo Consultivo de Naciones Unidas en estos nuevos desarrollos, nuevos desafíos. Entonces, pues realmente un gusto, muchísimas gracias, esperemos que lo disfruten y también todos los que nos ven en línea. Arrancó en el 2020 como una respuesta pues, a que nos quedamos sin comunicación presencial. Entonces diseñamos este mecanismo pues, a través de comunicación, entonces por redes, y hoy todavía los tenemos presencial y por redes. Solo menciono que nos sentíamos muy contentos cuando llenábamos un auditorio como ahora, con un evento presencial, y hoy a través de las redes pues tenemos el equivalente a muchos auditorios que van siguiendo nuestro evento. Saludamos a todos desde ahora y en particular a los jóvenes para quienes está dedicado en particular este evento. Queremos que estos espacios de reflexión los motiven a analizar, a estudiar, a profundizar, a encontrar que la investigación científica, que el conocimiento, que los aspectos sociales como los que hoy trataremos, pues sean sustanciales y permitan pues que se vuelva parte de su opción profesional, y para quienes ya son expertos en los temas, pues que sigan ahondando en algo que nos atraviesa y que nos compete a todos. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Dionisio. Quisiera decirles que esta actividad se enmarca en las muchísimas actividades que hace Fundación UNAM, que es un eje vertebral importantísimo para nuestra universidad, que realiza toda una serie de tareas, sobre todo de apoyo a gente joven, para que puedan continuar con su carrera, con sus posgrados, dentro y fuera del país, en nuestra universidad, en fin. Entonces, para mí es un honor muy grande formar parte de estas tareas que tiene Fundación UNAM, que no se conforma con toda esta magna tarea que ya tiene de justamente conseguir todo el apoyo para nuestra gente joven, para las nuevas generaciones, como lo acaba de decir el presidente de su consejo, el licenciado Dionisio Meade, quien por lo demás tiene una gran trayectoria en sí mismo, sino también todas estas actividades que yo llamaría cohesionadoras, la cultura, las palabras de quienes me han precedido, la directora de nuestro centro, Anel Pérez, el
coordinador de este consorcio de universidades, nuestro querido y admirado Jaime Urrutia, tienen que ver precisamente con eso, la cultura como gran cohesionadora. Y esto me lleva a una rápida evocación del momento en que nace Hablemos de Cultura, que es iniciativa de Dionisio Mid, de Araceli Rodríguez, en un momento muy especial para la humanidad que parecemos olvidar y que sin embargo nos ha marcado tanto, que fue justamente la pandemia. Fundación UNAM, con todas sus tareas, también quería formar parte de esta cohesión en una humanidad que estaba pasando por un momento absolutamente único en toda nuestra historia, porque era la primera vez que la humanidad estaba consciente de que un aspecto de salud muy específico la estaba marcando de una manera tan fuerte. Y me dijo en una conversación telefónica, porque no podía ser de otra manera, me dice: Araceli, tengamos alguna actividad, y de pronto me dice: hablemos de cultura. Y le dije: pues ahí está el lema. Y desde entonces, 2020 hasta 2024, y en ese momento, desde la dirección del CEPE, con muchísimo gusto seguí apoyando, y me alegra muchísimo que ahora la nueva dirección del CEPE tenga toda esta iniciativa, en efecto, como lo acaba de decir nuestra directora, desde el marco del español, desde el marco de la difusión, en fin, es decir, como parte de las tareas sustantivas del propio centro, y al mismo tiempo esta vinculación que tan benéfica es para todas las partes a través de Hablemos de Cultura. Y además, como bien lo ha logrado, digamos, toda la coordinación de Fundación UNAM, a través de Araceli, de Claudia, en fin, en este momento nos están escuchando por lo menos 6 o 7 sedes, ¿verdad?, de nuestra universidad en el exterior. Por ejemplo, está China, está Alemania, está Reino Unido, está San Antonio, Chicago, muy bien, entre otras sedes. Y entonces eso significa que, como lo acaba de decir también Dionisio Mid, este auditorio que nos escucha y que nos está recibiendo de manera tan calurosa, se multiplica en efecto, no solo en la transmisión en vivo, que ya se ha convertido en una tradición, sino también a través de la grabación, a través de cápsulas. Y permítame terminar diciéndoles que nuestros conferencistas de hoy, nuestro moderador del día de hoy, se incorpora a una tradición que se va consolidando, porque cuando hablábamos de cultura, de la definición de cultura, pensábamos en cultura ecológica. Entonces tuvieron José Sarucán, se me ve el nombre de la que fue, Julia Carabias, en efecto, ni más ni menos. En fin, el propio, en aquel momento, rector Enrique Graue, moderó una mesa sobre cultura educativa, cultura médica, en fin, todas las culturas que necesitamos para proceder, para vivir en este mundo que nos ha tocado vivir. Y en esa mesa de cultura educativa estaba el entonces secretario general, el doctor Leonardo Lomelí, estaba la entonces coordinadora de género, la doctora Tamara Martínez, la coordinadora general del posgrado, Patricia Dávila, en fin, entre otras personalidades, Alberto Kenoyama, y se publicaron todas estos diálogos con la idea de que se difunda el conocimiento que aquí se está generando. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias entonces por este momento, y seguramente no solo se va a disfrutar, sino se va a conocer y vamos a aprender mucho. Muchísimas gracias. Y agradecemos toda la presencia de nuestros conferencistas el día de hoy, de nuestro moderador. Yo, que soy medio taurino, puedo decir que este es un cartel de lujo con puro primer espada, así que agradecemos de veras que nos acompañen. La verdad que la experiencia que suman Enrique y Eduardo pues es extraordinaria. Los dos fueron diputados, los dos fueron senadores, los dos fueron gobernadores de su estado. Eduardo fue también embajador, y tenemos el orgullo de que Enrique es presidente del capítulo Querétaro de Fundación UNAM, en donde se han hecho enormes cosas, sobre todo en la parte médica en Juriquilla. Y tenemos aquí pues el privilegio de que sea nuestro moderador el doctor Ordóñez, que también tiene una gran trayectoria diplomática, académica, de investigación, y que hoy forma parte del cuerpo docente de la universidad. Los temas pues son particularmente relevantes. Aquí me tocó estudiar Teoría del Estado con el maestro Reyes Heroles, y entonces hablaba de pueblo, gobierno y territorio como los integrantes del Estado,
pero en realidad, pues con el tiempo hemos aprendido pues que toda entidad para poder ser exitoso necesita de una buena gobernanza, tener gobernabilidad y un buen gobierno. Nuestra universidad también está inserta en este proceso y por eso el tema general, gobernanza, gobernabilidad y gobierno, tiene la cobertura, nada modesta, de tocar los temas de la universidad, el país y el mundo. El tema da por sí mismo materia para un curso completo, de manera que aquí vamos a dar apenas de un bosquejo. Agradecemos mucho la presentación que nos van a hacer y seguramente pues aquí habremos de reflexionar porque se ha vuelto crítico y además con los esquemas de comunicación que hoy permite pues el avance mismo en la comunicación y en las redes, pues a ver si estamos viviendo o no una crisis del Estado moderno, si hay crisis en el gobierno, si hay crisis de gobernabilidad, cómo se percibe la gobernanza y en qué momento y en qué circunstancias estamos ahora. De manera que pues va a ser un privilegio tener la opinión de estos dos extraordinarios expertos, doctores, maestros de nuestra facultad en el área de posgrado y la moderación de Andrés Ordóñez. Muchas gracias a todos y le cedo la palabra al doctor Ordóñez. Mil gracias, Donicio. Desde luego, mi gratitud por haberme invitado a esta mesa. Es un honor, me siento enormemente halagado de compartir este diálogo con Enrique, con Eduardo, personas que seguramente nos van a brindar conocimiento, orientación a través de su experiencia. El tema no podría ser más adecuado para nuestra universidad en la medida en que nuestra institución tiene una importancia fundamental para el equilibrio sociopolítico del país. Me gustaría trazar un marco conceptual, un diagnóstico de la situación en donde vamos a ubicar este diálogo, si ustedes me lo permiten, no sin antes invitar a las compañeras y compañeros que nos ven a través de las redes sociales a enviar sus preguntas y comentarios a través de nuestros medios. Sin más, me voy a permitir leer algunos renglones en el ánimo, como les digo, de ubicar la discusión, la conversación del día de hoy. La complejidad del mundo contemporáneo ha colocado nuestro aparato crítico al borde de la obsolescencia. Nuestros instrumentos metodológicos hoy son insuficientes para abordar el fenómeno en el que estamos insertos como individuos y como sociedad en todos los niveles posibles. En consecuencia, nuestra percepción del mundo ha devenido caótica, falta de orden y por lo tanto incierta. Siendo la realidad una construcción social, es decir, el ordenamiento de lo que nos rodea y determina en virtud de significados compartidos, una característica de nuestro tiempo es la cada vez mayor dificultad para establecer precisamente el valor común, el carácter compartido de los significados y los sentidos sociales. Dicho de otro modo, vivimos la pulverización del proceso de construcción social de la realidad en virtud de una proliferación de perspectivas contradictorias con relación al fenómeno sociopolítico del cual somos parte constitutiva. ¿Acaso un catalizador de la atomización de los consensos es la cada vez mayor celeridad comunicativa y profundidad de impacto de las redes sociales? Estas ostentan un papel protagónico en la disrupción del proceso de construcción social de la realidad, pues es gracias a su concurso que la profusión de particularidades específicas de carácter ideológico, económico, racial, cultural, religioso, de género, etcétera, 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 dificulta exponencialmente la posibilidad de los consensos. A esto se suma el hecho de estar inscritos en el contexto de una globalización cuyo nivel de tecnologización ha sido capaz de anular los imperativos categóricos de tiempo y espacio en un espacio virtual que se encuentra en todas partes y al mismo tiempo. La globalidad hiperconectada y la atomización de los consensos
han convertido la geografía humana en un mosaico de particularidades opuestas y no siempre complementarias, interconectadas nacional e internacionalmente, cuya administración desde el poder se hace cada vez más difícil. Esta situación representa un desafío mayúsculo para la acción del Estado, pues ha traído consigo el aceleramiento de la disfuncionalidad de sus usos y estructuras. El creciente empoderamiento de sectores antiguamente ajenos al ejercicio del poder ha traído como consecuencia, si no la dilución, sí por lo menos la dislocación de la autoridad. Cada vez es más difícil construir los acuerdos en favor de las acciones de gobierno, ya que éstas necesariamente están dirigidas a una cada vez más grande y más fracturada diversidad de sectores, otra vez, sociales, políticos, económicos, religiosos, culturales, etc. Y que además propende a favorecer la quiebra del orden racional, la polarización ideológica, el resurgimiento de las confrontaciones religiosas y el debilitamiento de los patrones democráticos. Este es el marco en el que se encuentran los desafíos de la educación en general, pero en particular el reto que enfrenta la gestión de la Universidad Nacional Autónoma de México de cara a lo que nos resta en el siglo XXI. Ahora bien, en el caso de que haya entre nosotros consenso en torno a este somero diagnóstico, yo propondría para iniciar nuestra conversación el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo se ubica la convivencia y la gestión universitarias en la configuración democrática en curso, donde categorías como gobernanza, gobernabilidad, gobierno son sujetos de debate y al mismo tiempo de construcción? ¿Quién le entra? La experiencia. Gracias, maestro Mit, por esta invitación. Gracias por tener esta gran oportunidad de compartir en esta institución tan respetada y tan respetable de nuestra querida UNAM. Muchas gracias, maestro Vital, por su invitación, por su coordinación de este esfuerzo, de este trabajo, de una de las tres grandes funciones de nuestra UNAM, ¿no? La cultura, la divulgación de la cultura. Y bueno, a Araceli, a la directora del centro, muchas gracias a todos. Y sobre todo, muchas gracias a quienes nos acompañan. Esperamos que, cuando me preguntaban qué tiempo dura el evento, yo les decía, no lo sé, pero trataremos de que el tiempo que estén despiertos los compañeros que nos asisten, ¿no? Que ese sea nuestro termómetro. Bien, gracias porque me dan la oportunidad de saludar a un entrañable amigo, a un muy querido amigo, respetado amigo, Enrique Burgos, un político que yo aprecio y respeto. Permítame, en efecto, lo que decía el maestro Mit, que esto no debería de ser una reunión, una conversación, sino un curso. Yo diría que 3 cursos, porque los 3 conceptos merecerían realmente profundizar mucho, y en el marco que usted nos ha dado, querido coordinador, pues todavía más, nos la pone mucho más compleja. Así es que, si me permiten, rápidamente voy a aprovechar mis 45 minutos de introducción para comentar lo siguiente. En el tema de la democracia, que es una idea, todos lo sabemos, una expresión que surgió casi casualmente, hace 2500 años, y que su capacidad ha sido precisamente su transformación. Usted hablaba de esa transformación y eso es precisamente lo que la ha sostenido y lo que ha hecho posible que hoy vivamos en democracia.
a lo largo de este larguísimo proceso ha sido el instrumento que la humanidad nos hemos dado para construir la convivencia de la sociedad. Y compartir con dos conceptos muy recientes, ¿no? Surgidos, uno en los años 70, el de la gobernabilidad, es un concepto que todos sabemos surge a partir de la reunión de la trilateral en los años 70, y la de la gobernanza que surge en los años 80, 90, pues y algunos de ellos con mala prensa, entonces hace que haya una situación bastante compleja poderla analizar en un espacio tan corto, creo yo. Perdón, Eduardo, te interrumpo. Para beneficio de nuestras audiencias y de mí mismo, ¿podrías definirnos brevemente qué debemos entender por gobernabilidad y gobernanza y su diferencia con gobierno para poder ubicar tus palabras? Bueno, como dijiste brevemente, te diré una expresión, una definición de un respetado maestro que dijo: para definir la gobernabilidad, la mejor manera es la ausencia de ingobernabilidad. Y me parece que una expresión tan simple aparentemente está expresada la profundidad de lo que quiere decir gobernabilidad, ¿no? Es decir, la gobernabilidad es el Estado que logra el Estado, ¿sí?, de hacer valer sus leyes, sus principios y su acción a través de su principal instrumento, que es el gobierno, como el gobierno entendido como expresión del Estado. La gobernanza, déjenme apoyar en quien yo respeto mucho como el mayor estudioso de los muchos que hay en México, el maestro Luis F. Aguilar, cuando nos dice que la gobernanza, nos lo dice de manera muy sencilla también, vamos a entenderla, dice él, como una forma de gobierno. Y vamos a entenderla a partir de reconocer que hoy el gobierno, los gobiernos o una institución no es capaz de resolver por sí misma las necesidades, sus objetivos y sus propósitos. Que la gobernanza requiere del poder, ya no puede el gobierno con sus propios recursos atender las demandas de la sociedad. Requiere del sector social y del sector privado para poderlo resolver. A mí me parece una definición muy clara del maestro Aguilar, ¿sí? Si no están de acuerdo, les doy su teléfono para que se lo reclamen al maestro Aguilar, pero a mí me parece que es muy, muy, muy clara la forma de decirnos, esto vamos a entender por gobernanza, ¿no? Y bueno, por gobierno, pues vamos a entender como la expresión que se da el Estado, ¿sí?, para traducir uno de los 4 elementos de los que nos hablabas, citando al maestro Reyes Heroles, ¿no?, de población, territorios. Uno de ellos es el gobierno. Entonces, el gobierno como forma de Estado, que es el instrumento a través del cual se constituye la acción que le permita lograr sus fines. No sé si el maestro Enrique estaría de acuerdo, ¿sí? Bueno, si es así, ya pasé por lo menos con 6 esa prueba. Ahora bien, partiendo de este esquema general y tratando de concentrarme ahora en un tema, vinculándolo con lo que tú nos planteabas de su relación con la universidad, yo buscaría apoyarme en el concepto de gobernanza universitaria. Y la gobernanza universitaria, yo creo que la tenemos que entender a partir del concepto que nuestro rector, en su plan de trabajo y en su discurso de toma de posesión, nos lo dice. Él nos habla de la democracia universitaria. Si releemos el discurso del rector, es de una claridad en el rumbo, las definiciones y demás. Y cuando nos plantea que la democracia universitaria la debemos entender de 2 maneras, en la parte externa y en la parte interna.
En la parte externa, dice él, como el acceso inclusivo, el que pueda haber quienes deseen, quienes aspiren a estar en nuestra universidad, independientemente y sobre todo de quienes menos recursos tienen para poder realizar estudios universitarios, ¿no? Y la interna, como la participación de los universitarios en las decisiones institucionales. Esa es una definición de democracia universitaria que le encontramos en el discurso de nuestro rector. En ese mismo sentido, entonces, interpretando estas palabras, yo diría que la complejidad de nuestras sociedades exigen una gobernanza universitaria. Y yo entendería por gobernanza universitaria el vínculo de la universidad, el Estado y la sociedad, ¿sí? Como los elementos que configurarían la gobernanza universitaria, ¿verdad? A partir de, por supuesto, en la parte interior, el gobierno universitario, que su ADN, que su esencia es la autonomía, y a partir de ello todo lo demás, ¿no? Y en la parte exterior, pues la participación, como lo ha sido desde que nació, su participación en la solución incidir en la solución de los grandes problemas nacionales, ¿sí? De esa manera logra la universidad, a partir de su autonomía y de contar esos elementos, tener la capacidad de usar el microscopio y el telescopio, ¿no? El microscopio para poder ver los detalles más mínimos de en los estudios, en la parte científica incluso, o el telescopio para poder ver las partes de mediano y de largo plazo en el que la sociedad requiere. El espacio natural de la nación, somos la Universidad de la Nación, es nuestra universidad. Si aceptamos lo que dice el maestro Daniel Innerarity, que la democracia hoy tiene 3 grandes amenazas, dice, ¿no? Y que no son la corrupción, la violencia, ni la eficacia. Que a partir de estas 3 grandes amenazas, la peor amenaza de la democracia, dice el maestro Innerarity, es la simplicidad. Es decir, dice, ni la corrupción, ni la violencia, ni la eficacia, la simplicidad. Porque no podemos, ante una sociedad cada vez más compleja, tener respuestas simples. No podemos utilizar la simplicidad para interpretar o para tratar de resolver los problemas, ¿no? Y finalmente, decía el tema en relación con el gobierno. Yo creo que gobernar siempre ha sido difícil, pero hoy es, además de difícil, complejo, ¿no? Porque se mezclan tantos elementos internos, externos, que le dan una gran complejidad al arte de gobernar. Y yo creo que quien nos puede decir cosas mucho más esclarecedoras es el maestro Enrique. Yo nada más logré confundirlos para que el maestro les aclare las cuestiones. Muchas gracias, Eduardo, muy amable. Muchas gracias. ¿Entramos? Primero, gratitud por la hospitalidad que nos brinda la universidad en este espacio que es el Centro de Estudios para Extranjeros, muy reconocido por su hospitalidad. Agradecer cumplidamente al licenciado Dionisio Meade, presidente de Fundación UNAM, a su directora ejecutiva, la licenciada Araceli Rodríguez, y a todo el equipo por la generosidad de abrirnos un espacio y por dar oportunidad de que estos temas tan relevantes pues sean traídos también al análisis y al debate cuando fuera el caso.
Agradecerle al maestro Vital, al maestro Ordóñez, que nos hayan dado también la oportunidad de participar aquí, y a todos los quienes nos honran con su presencia esta tarde. El tema inicia en la cortinilla dice, hablemos de cultura. Le recordaba yo a un pensador, Tomás Carlyle, para decir, bueno, ¿qué es la cultura? Decía él algo interesante: cultura es lo que queda después de olvidar lo aprendido. O sea, es un estado de cosas, es un estado de comprensión, de recepción de idea. Cultura es lo que queda cuando se olvida lo aprendido. Pero cuando se olvida lo aprendido, ya hay un modo de ser, un modo de actuar y un modo de comprender. Por eso, enhorabuena que se hable de cultura en nuestra universidad. Y yo invertiría, si ustedes me lo permiten, gobernanza, gobernabilidad y gobierno. Yo lo invertiría en mi consideración para tratar de ser más explícito. Ya lo tocaba don Eduardo, una de los alcances más relevantes del hombre como ser, y cuando digo hombre es hombre-mujer, sino como factor que evoluciona, que aporta, que piensa, en medio de aciertos, de desaciertos, en medio de afirmaciones, negaciones y nuevas afirmaciones. En ese contexto surge el Estado, en un trayecto altamente complejo que bien podría remontarse pues a 3 o 4 siglos antes de Cristo, pasando por el pensamiento y por las luces del pensamiento griego, maestros en la filosofía, o por las experiencias, la reyesía, la república, el imperio de los romanos, la alta y la baja Edad Media, y en todo ese camino tortuoso sube y baja la aproximación al Estado. Tenía que pasar por un tema fundamental, que era la Revolución Francesa, para decir el Estado no es el rey, el Estado no soy yo, como decía Luis XIV. El Estado es mucho más que eso. El Estado tiene otros alcances y tiene otra configuración. Y vendrían después otras aportaciones, la propia Revolución Inglesa, el modelo que surge en Estados Unidos, que podemos coincidir o no con muchas cosas en Estados Unidos, pero en mi opinión no podemos negarles la autoría de un modelo federal, innovador, equilibrado, que no se había conocido. Se puede coincidir en muchas cosas, pero en esas yo creo que fueron acertados, y lo tomó prácticamente toda América. En ese contexto se llega al Estado. ¿Y qué es el Estado? Es decir, estamos hablando de una estructura muy completa. El Estado habría de ser finalmente una síntesis y un compendio del orden social y de la oportunidad que tiene el ser pensante, de ordenarse y de organizarse, de constituirse, valga la expresión, aunque sea redundante, a través de una constitución para constituir al Estado. Si entendemos que cuando hay Estado, tiene que haber entonces una idea de gobernanza, de gobernabilidad y gobierno. Si llegamos al Estado, entenderemos que el Estado contemporáneo, el Estado de hoy, es una síntesis ordenada, sistemática y congruente para darle horizonte y sentido a las sociedades de nuestro tiempo. El Estado, a su vez, pues tiene componentes o tiene elementos fundacionales que lo constituyen. El Estado es no solamente un territorio, un espacio físico, un orden jurídico, una constitución esencialmente, un destino o un propósito o un fin, como dicen algunos tratadistas, un fin teleológico, es decir, lo último, que es el bien de la colectividad, y tiene un elemento fundamental que se llama gobierno. Entonces, territorio, sociedad o pueblo, gobierno, estructura, orden constitucional
Todo eso le da forma al Estado de hoy, al Estado contemporáneo. Por eso quise primero aproximarme y tratar de dar mi punto de vista de que existe primero el Estado y luego del Estado tendrían que derivarse esos conceptos, el gobierno, la gobernabilidad y la gobernanza, aunque lo diga a la inversa. Y empiezo por el gobierno porque es un componente del Estado. Y ese componente del Estado tiene que transitar por esas dos, digamos, dos rieles, como si fuera una vía, la gobernabilidad y la gobernanza. Si hay gobierno como componente del Estado, se entiende que la gobernabilidad es aptitud, condiciones para que se desenvuelva la tarea del gobierno, que habrá que distinguir que gobierno no es Estado, el gobierno es parte del Estado. Y la gobernanza, la manera de desenvolverlo o la manera de hacerlo. ¿Qué ocurriría en un tiempo en donde se insertan componentes que hace unos cuantos años no veíamos? El Internet, los celulares, el escuchar en este momento, si fuera de interés, qué está pensando o diciendo el presidente de Francia o el primer ministro en Italia, y lo observaríamos en este momento, si quisiéramos. Esto cambió los escenarios políticos, les dio y les imprimió una velocidad y por tanto las afirmaciones y las negaciones entran a una ruta sumamente veloz, sumamente rápida. ¿Qué habría que hacer con eso? Bueno, adaptarse a la rapidez, tal vez, pero a condición de que no se rompan los principios fundamentales. ¿Cuáles son los principios fundamentales, entre otros, para que pueda haber gobernanza y gobernabilidad como desenvolvimiento del gobierno? Primero, democracia, como la oportunidad de que participen todos. Imaginen ustedes una especie de pirámide. La base tiene que ser democracia, si no, no es viable, si no, no tiene soporte. Una base que sea democracia, sí, participación de todos. Y luego, en esa pirámide tendríamos una cúspide que llega a partir de la democracia al poder político. Y el poder político, que está en la cúspide de la base democrática, tiene dos vertientes. Una vertiente que podría ser la democracia. Otra vertiente que, si las cosas resultaran bien, podría ser la libertad. ¿Qué riesgos ocurren? Debe tener una especie de movimiento pendular. Base democracia, cúspide, el poder. Y el poder tiene que actuar pendularmente, tocar la libertad y tocar el orden, como péndulo. ¿Qué ocurre si se detiene mucho en el orden y no regresa a la libertad? Si se detiene en el orden, el riesgo es que se convierta en dictadura, porque no tocó la libertad. Entonces debe regresar rápido a la libertad. Pero ¿qué ocurre si se tarda mucho en la libertad? Se convierte en anarquía. Entonces por eso tiene que ser un fenómeno pendular. Toca la libertad y toca el orden, pero no te detengas en ninguno para que te dé el equilibrio fundamental. Si esas condiciones se dan, hay gobierno como componente del Estado. Y si hay gobierno y hay Estado, puede haber gobernabilidad, es decir, aptitud para desenvolver una orientación, un criterio. Obvio, cada gobierno tendrá su propio matiz o incluso su propia ideología. Eso es inevitable y además es válido y necesario. Finalmente, la oportunidad de la gobernabilidad llegaría a que hay gobernanza. ¿A partir de qué condición? De que hubiera una percepción de lo social, tocar el ambiente social. Hoy en día nuestra Constitución, la que inicialmente surge en Querétaro en 1917, pues por supuesto que no es la misma Constitución del 17, sino, dirían algunos autores, pues sería la Constitución de los cementerios. No, es una Constitución que, gracias a que previó su propia reformabilidad,
se actualiza permanentemente. Hoy en día la Constitución que constituye al Estado mexicano, pues establece la oportunidad de la consulta social, de las consultas en todos los temas constitucionalmente insertos e incorporados al texto fundamental. Esto nos da la oportunidad de pensar que sí es viable el Estado contemporáneo, que sí es viable la gobernanza, la gobernabilidad, y que sí hay oportunidad de que exista gobierno. Si la sociedad participa, si se establecen los mecanismos de que haya consulta, intercambio, oportunidad, por supuesto que es viable. Pero además, en mi opinión personal, no habría otra. Salir de ese cauce con sus particularidades de cada quien. Eso es inevitable, con la presencia de partidos, de ideologías, etcétera. Pero si no salimos de ese cauce, la oportunidad de la sociedad contemporánea estaría asegurada. Ese sería mi comentario, doctor, por lo pronto. Muchísimas gracias. ¿Me permite? Sí, adelante. Para alusiones personales. No, simplemente para un par de elementos que pueden ayudar a complementar lo que con tanta claridad didáctica nos ha enseñado el maestro. Yo quisiera, si me permiten, presentarles una gráfica del maestro Lorenzetti, pintada en 1370, ¿sí? Y la pongo simplemente para ilustrar este cuadro, estos frescos están pintados en Siena, en el Palacio Municipal de Siena, y en 1370 ya estaba pintando el buen gobierno y el mal gobierno. 1370. ¿Sí? Y aquí es una representación. Estamos trabajando en un texto precisamente que es la interpretación de todo lo que Lorenzetti reflejó en este fresco, pues el del buen gobierno y hay otra parte que es el mal gobierno. El buen gobierno en donde la sociedad convive armoniosamente, en donde la sociedad produce, en donde la sociedad convive, y el mal gobierno en donde los elementos de la corrupción, de la distorsión, de los abusos, acechan a la vida del pueblo. Y la segunda lámina que quisiera mostrarles para confirmar esto, es esto. Hace unos días nuestra Gaceta Universitaria tuvo como portada esta: Media humanidad a las urnas. En este año, 4,000 millones de seres humanos vamos a las elecciones. 4,000 millones de seres humanos, más de la mitad de la población. ¿Sí? Bueno, este fin de semana es la elección en la India, 940,000 millones de electores van a las urnas. Y aquí tendríamos que preguntarnos, ¿qué Estado va a surgir de aquí? Siguiendo la línea que decía el maestro, ¿qué Estado, qué democracia, ¿sí? va a surgir en la humanidad? Porque estamos hablando de más de la mitad de la humanidad que está eligiendo vía la democracia, que es un reflejo de la fortaleza de la democracia, con todos los asegúnes que nos ha planteado espléndidamente el maestro Enrique Burgos. Y quise poner estos dos elementos nada más como contraste para que nos traiga, nos actualice, ¿sí?, lo que estamos viviendo en el mundo. Hacer. Estoy todavía despierto. Con la boca abierta. Hemos mencionado en repetidas ocasiones la democracia, ¿no? Se ha colocado, se ha hecho manifiesta la voluntad, la determinación democrática de la rectoría, de la universidad en su conjunto. Tú, Eduardo, nos has hablado de gobernanza universitaria, de democracia universitaria.
y de ello se desprende que el concepto de autonomía forma parte del fenómeno democrático. ¿Cómo se ubica la autonomía universitaria en el contexto de la problemática democrática nacional? Bueno, realmente… Bien. Yo creo que siendo la esencia de la universidad la autonomía, ¿sí? Lo único que nos queda más allá de luchar, defenderla, mantenerla, protegerla, ¿no? Incrementarla, ¿sí? Porque por una sola razón, la autonomía es lo que le da a la universidad, entre muchas cosas, el espacio de la creación del pensamiento crítico, nos da el espacio del pensamiento productivo de la sociedad, del conocimiento, la posibilidad de la democratización del conocimiento, para que la nación, voy a decirlo tal vez muy arriesgadamente, para que la nación viva democráticamente. Es decir, la nación, nuestra patria, no se entendería sin la universidad, ¿no? Y su esencia, el espacio que permite que esto sea, que la investigación científica tenga la libertad, tenga la cátedra, la investigación, tengan los espacios absolutamente libres de crear el conocimiento, de crear la cultura, de crear la investigación que el país necesita. Ahí se ubica, no sé si el maestro quisiera ampliar algo más. En el mismo sentido, yo creo que la oportunidad que tiene la universidad en nuestro tiempo, las universidades con este factor, este componente fundamental que es su autonomía, no implica exterritorialidad, significa capacidad de autogobernarse y también la oportunidad de entrar al análisis del pensamiento. Decía Ortega y Gasset en su libro de las misiones que la misión de la universidad es incluso estar por delante del conjunto de la sociedad. Incluso, ¿por qué? Porque se convierte en un crisol de pensamiento, de análisis, y porque puede aportar, no ajena, como parte, no al margen, sino como integrante. Ese es el valor de la universidad y de todo lo que contiene. Por eso no es ajena a la universidad, ni puede ni debe ser ajena. La universidad es parte esencial para darle sentido, horizonte y conocimiento a las sociedades. Imagínense ustedes qué haríamos sin las universidades. Por eso el factor es, no solamente es estudio, no solamente es análisis, es capacidad de orientar a las sociedades a través de todos los mecanismos que tiene la universidad. Por eso hoy en día, pues orgullosos del espacio universitario y particularmente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Enrique. Solamente para coincidir con todo lo que se ha venido expresando y recordar lo que decía el maestro García Ramírez, es tan importante la autonomía para la universidad que es el equivalente al oxígeno. Tú decías, Eduardo, que no se podía vivir en un entorno en donde no se respetara la autonomía, y bien decía el maestro García Ramírez, la autonomía es el oxígeno de la universidad. Gracias. Gracias. Queda clarísimo que la autonomía universitaria es uno de los factores que garantiza el enriquecimiento de la democracia en nuestro país. Y aquí, el factor. No, por Dios, al contrario. Y aquí quisiera yo dar la palabra a quienes nos escuchan. Diana Molina pregunta, ¿cuáles son los mayores retos que enfrenta la democracia en México en los años inmediatos por venir? Son varios los retos que se incorporan en este tiempo. La inmediatez, el requerimiento que tienen las familias, los trabajadores, de buscar el sustento cotidiano, es decir, la realidad que está afuera,
la realidad que transita en las calles. Yo creo que la oportunidad que se tiene es pues justamente que haya ese pulso y que se refleje. La universidad da oportunidad a saber, por decirlo de alguna manera, qué piensa la calle, qué piensa la sociedad, qué piensa el pueblo, y aquí digerirlo, si me permiten la expresión, digerirlo y convertirlo en propuesta. Y yo creo que este es de los grandes beneficios en los que estamos ahora. Perdón, nada más para reiterar, los retos de la democracia. Para la democracia. Bueno, independientemente de lo que ha dicho el maestro, yo creo que ante este desarrollo que vemos todos los días desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del desarrollo en todas las ciencias, en todos los elementos de la humanidad, ¿sí? Me parece que la construcción, como lo dicen distinguidos autores, ¿no?, de las sociedades líquidas, el estado líquido, etcétera, nos enfrentamos, el estado posmoderno, etcétera, nos enfrentamos, el reto de la democracia es justamente cómo hacer que aquellos conceptos, que aquellas formas de entendimiento que se construyeron hace 2500 años y que gracias a ellos estamos aquí, gracias a ellos, y que se actualizaron hace 200 o 300 años, creo que el gran reto de la democracia actual es cómo interpretar estos conceptos, estas ideas, estas formas donde surgió la democracia al tiempo actual, a los tiempos actuales, en medio de esta gran, en esta situación tan compleja. Permítame citar, en el año de 2015, la Universidad de Oxford hizo un estudio muy completo de cuáles eran las 12 principales amenazas de la humanidad. Y empezando con el cambio climático, la biotecnología, la inteligencia artificial, las pandemias, cosas que ya no sucedieron, un colapso financiero, etcétera, 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 etcétera. La número 12 dice la mala gobernanza mundial. Lo dijo en 2015 este estudio. Lo estamos viviendo todos los días. No vamos a citar los conflictos que estamos viendo cómo se desangran regiones de nuestro planeta, ¿no? La mala gobernanza mundial. Entonces, ese es el reto de la democracia, ¿no? No es solamente desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista teórico, interpretar y demás, sino cómo sobrevivir, como lo ha hecho durante 2500 años, en circunstancias, en este pasaje rápido que nos dio el maestro de la historia de la democracia, pues, y la construcción del Estado. Ese es el reto principal para mí. Como decíamos, mencionábamos al principio, hay una relación paradójica entre una proliferación cada vez mayor de perspectivas individuales, ¿no?, y el surgimiento o el resurgimiento de la irracionalidad y la amenaza de los autoritarismos. Esteban Contreras nos pregunta cuáles serían, en su opinión, los mejores elementos de los que dispone la universidad para hacer frente a estas tendencias autoritarias, dice él, dentro y fuera de la misma institución universitaria. Gracias. Me parece que la gran oportunidad es tomar el pulso social, el pulso a la sociedad. En la medida en la que haya una correlación
entre las definiciones de gobierno o incluso las del Estado en el conjunto, a partir del pulso social, el riesgo se atempera, el riesgo es cada vez menor. El otro riesgo es que haya reforma legislativa o reforma constitucional en cualquier país del mundo que no esté tomando el pulso. Decía un autor español que la ortopedia jurídica, aunque sea constitucional, no remedia la fractura política. Por lo tanto, la viabilidad para el Estado, que como dijimos la Constitución constituye y el Estado descansa en ella, pues tendrá que tomar el pulso social permanentemente y por supuesto orientarlo. Ya dijimos hace un momento, orientarla como a través de espacios como este o de otros que los hay por fortuna. Por lo tanto, cultura, formación, pulso social y reflejo en la Constitución, para que no sea una Constitución del pasado, una Constitución del cementerio, una Constitución viva. Si eso se da, insisto, somos viables. ¿Algún comentario, querido Eduardo? Estoy de acuerdo. Enrique, extraño en tu última intervención la palabra educación. ¿No estaría también dentro de esos requerimientos que tú mencionas? Un pueblo educado, un pueblo que tiene educación, tiene más posibilidad. Y no como una expectativa de élite, no como algo de privilegio, sino la oportunidad de que llegue a todos la educación desde lo fundamental hasta el posgrado, al doctorado, los doctorados. Al final de cuentas es una educación. Desde la educación del jardín de niños hasta el posgrado es educación, es formación, y con la educación se impulsa la cultura. No podrá haber cultura si no hay educación. Un agregado a lo que dice el maestro. Cultura política, y lo mencionó el maestro Alberto en algún momento, ¿no? Tendríamos que el gran paraguas de lo que estamos comentando es la cultura política, ¿no? Para que una sociedad se fortalezca, para que una sociedad crezca, para que una sociedad sea cada vez más libre, la cultura política. Yo creo desde luego, una de las riquezas de este ciclo de encuentros, Hablemos de Cultura, es esta ampliación del ámbito del término de la cultura. Yo quisiera proponerles una pregunta que tiene que ver con esta ampliación que implica la cultura democrática, la cultura política, la cultura económica y la cultura educativa. Sería la siguiente, si ustedes me permiten. ¿Cuál debe ser el papel de la universidad cuando en el extremadamente complejo contexto contemporáneo la transnacionalización del mercado de trabajo demanda perfiles laborales más cercanos a la versatilidad en el aprendizaje que a la especialización en el conocimiento, pero al mismo tiempo demanda también el interés estratégico del país, ¿no? La exigencia de generar la capacidad de incidir en nuevos campos como la inteligencia artificial, las energías verdes, el humanismo tecnológico. ¿Cómo conciliar estas dos realidades en el ámbito de la cultura de gobierno en una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México? Me parece que una realidad es esta evolución cuyos alcances no alcanzamos a comprender ni a definir. Es un proceso permanente el del avance científico, el avance tecnológico, pero yo creo que habría que no oponerle, sino conciliarlo con este concepto que dieron los precursores del humanismo, desde Dante, Petrarca, Boccaccio,
que fueron precursores de un nuevo modelo, de una nueva forma de ver las cosas, que se llamó el resurgimiento del humanismo. Yo creo que el humanismo sin calificativos, el humanismo no personalizado, humanismo a secas, humanismo como oportunidad de volver la mirada al ser humano, en medio de sus limitaciones, a veces de sus tragedias, pero también de sus oportunidades. Entonces yo diría, busquemos otra vez el humanismo, no con calificaciones, sino el humanismo, el que era reconciliar la tendencia, la actitud y el privilegio de darle el sitio que por merecimientos propios le corresponde a la humanidad, al hombre o a la mujer. Sí, por supuesto que esa es la esencia, y quisiera a partir de ella encontrar una respuesta a lo que tú mencionas, que tiene mucho que ver con este proceso de individualización que nuestra sociedad está desarrollando últimamente, y la parte del mercado que tú mencionas, ¿verdad? Bueno, por supuesto que pues una universidad busca que sus alumnos tengan empleo, ¿no? Y puedan dedicarse unos a la academia, ¿no? Otros a la investigación, pero otros al servicio público. Y ahí permítanme hacer un subrayado. Yo creo que una de las tareas más importantes es contribuir a redignificar el servicio público. Un proyecto de nación, un proyecto de Estado, un proyecto de gobierno, sin una burocracia que forme parte del consubstancial del proyecto, no hay proyecto, ¿no? Ya lo hemos visto en la práctica, ¿no? Es decir, déjeme hacer un comercial. El expresidente Obama hoy dice que tiene dos propósitos a los que está dedicado todo su esfuerzo: a contribuir a la defensa del cambio climático y a la redignificación del servicio público. Esa es mi tarea, es luchar por redignificar el servicio público. A mí me parece que eso es un elemento sustancial. Y los países, desgraciadamente, muy pocos, los ingleses son de quienes los pioneros, digamos, en esta materia, han dedicado, los alemanes también, han dedicado mucho a esto, a darle el valor a la burocracia, ¿sí? Como el gran elemento capaz de contribuir a la transformación que un Estado, que un gobierno se proponga. Entonces, es una cosa que puede parecer como muy reducida, muy pequeña, pero me parece que es fundamental. ¿Y cómo verían ustedes, como un elemento adicional a esto, la necesidad de reconfigurar la relación entre la universidad pública y el sector privado? Yo pienso que no tiene por qué haber un divorcio, ni mucho menos, al contrario, ¿sí? La universidad pública, permítame hacer un comercial. Ahora mismo el programa universitario de gobierno, estamos trabajando con el director Tomé para crear un centro de integridad, negocios y liderazgo entre la Facultad de Contaduría y Administración y la Universidad de Wharton, que es una de las escuelas más importantes, más prestigiadas en materia de negocios a nivel mundial. ¿Por qué? Porque requerimos, ¿sí?, que no todos los estudiantes tienen la vocación del servicio público. Hay quienes tienen la vocación del servicio privado.
y no tiene por qué ser limitativo de que solamente en la universidad se produzcan, por utilizar una palabra muy inadecuada tal vez, servidores públicos. Pueden ser servidores privados también. La actividad privada pues, es necesaria, es digna y se requiere. ¿Qué se requiere en uno y en otro caso? En el público y en el privado. El secreto está en la integridad. Integridad, el concepto que va más allá de la transparencia, que va más allá de la transparencia en el ejercicio de las actividades públicas o privadas, la integridad. Gracias. Yo creo que no se puede oponer a los componentes de un mismo Estado o de una misma sociedad. Son componentes finalmente, el capital, los empresarios, el obrero, el campesino, forman parte del mismo esquema. Por lo tanto, la oportunidad está en conciliar el interés y la participación de cada uno sin exclusiones, sin favoritismos, sin privilegios. Cada uno tiene su parte. No puede haber empresa sin obreros. No puede haber producción agrícola si no hay trabajo campesino. En fin, hay la necesidad de una especie de integración general. Como decían en matemáticas o en geometría, el todo es igual a la suma de sus partes. Aquí la suma de las partes es lo que da el todo que se llama Estado. Abordaba yo este tema o este aspecto porque yo tengo la impresión de que en la UNAM ha faltado esa agilidad para lograr una comunicación más fluida con el sector privado. Me parece que la UNAM carece de un concepto económico comercial de sí mismo, ¿no? Somos la primera editora de América Latina, editamos 6 libros diarios, pero nuestros libros no se encuentran en el comercio, ¿no? Entonces, en esta reconfiguración hacia los retos del siglo XXI, a mí me parecería que sería conveniente repensar esta vinculación de la institución pública con relación a los mercados y a los sectores privados. ¿Ustedes creen que tengo algo de razón o de plano me dedico a otra cosa? Nosotros sentimos también que es indispensable el vínculo entre el sector público, entre el sector privado y la sociedad. Nosotros, de hecho, en propiciar este diálogo entre la academia y el mercado, hemos diseñado distintos premios y los premios tienen precisamente la finalidad de vincular los intereses de los donantes, muchas veces empresas, con la formación académica, porque lo que queremos es que se genere este diálogo fluido entre la academia y el mercado. Y hemos dado ya pues, muchos premios a lo largo de los años, probablemente más de 20 millones en premios se han venido otorgando con ese propósito, y yo creo que si bien ese es un acento en el que hay que fortalecer, pues también había que preguntarnos a dónde están los 300,000 alumnos que hoy se están formando y que sin duda salen a ubicarse mayoritariamente en actividades privadas. Ciertamente yo coincido contigo en que hay que redignificar el servicio público, pero coincido también en que la mayoría de quienes egresan de la universidad tienen la necesidad de ubicarse en el mercado, porque de otra manera pues no tendrían dónde realizar sus actividades laborales, y el dato duro es que la mayoría de quienes salen pues están ubicados precisamente en el sector privado. Es un acento que yo también creo que hay que fortalecer. Ese es el sentido de los premios que nosotros otorgamos, y yo creo que por eso vale la pena pues siempre insistir en que al final nos estamos formando para algo y para alguien. Y yo creo que tener eso siempre en cuenta vale mucho la pena. Gracias. Gracias. Eduardo, por favor. Quiero entender, a lo mejor, no sé si lo aplico bien, pero el ir al mercado público
también se requiere que nuestros alumnos que tienen vocación del servicio público vayan con la mayor formación, con la mejor formación para transformar el servicio público, ¿no? Yo creo que no tenemos que tener miedo a la palabra mercado, ¿no? Y por supuesto me parece, coincido plenamente con lo que has planteado y tienes un gran futuro como coordinador de diplomados. Gracias. Yo creo que es una oportunidad, al contrario, lejos de que disocie, es oportunidad de integrar el sector tecnológico, ya aparte del alcance del humanismo que dijimos debe estar en todo. El alcance tecnológico, la preparación tecnológica, la preparación científica y la oportunidad con el empresario son muy viables. Por ejemplo, y te ha de haber pasado a ti, Eduardo, cuando eras gobernador, llega una empresa y dice, yo aquí voy a necesitar ingenieros en el ámbito metalmecánico, o voy a necesitar obreros en soldadura, y entonces se ponen escuelas técnicas, o bien las carreras que da la universidad, dice, pues ahora quiero formar ingenieros en tal o cual especialidad. Por lo tanto, el sector empresarial, el sector productivo, puede encontrar una riqueza formidable en la perspectiva de las universidades, de los tecnológicos, de los espacios técnicos también. No hay disociación, al contrario, hay forma de complementar. Necesitamos fuentes de trabajo, necesitamos fuentes de empleo. Aquí está una oportunidad de asociar un sector con otro sin ruptura ni quebrantos. Muchísimas gracias. Quisiera, si les parece bien, dedicar los próximos minutos a las preguntas que cada vez son más y más frecuentes. Por ejemplo, Carlos Huerta dice, ¿por qué pareciera que la democracia no está resolviendo los problemas de los estados en el mundo posmoderno? Bueno, lo que sucede es que a la democracia le hemos asignado demasiadas responsabilidades, ¿sí? Y creemos que la democracia lo va a resolver todo, ¿no? Y en el origen, ¿no?, el maestro O'Donnell y demás, ¿qué aprendimos? Que nos decían, la democracia es el elemento que permite, en esa plataforma que mencionaba el maestro Enrique, que hayan reglas transparentes, justas, claras, para que hayan elecciones y se elijan gobernantes. Esa es su función. Lo que de ahí salga, eso ya es otro tema. Bueno, no es así, ¿no? Y lo que queremos es que la democracia nos resuelva todo. Y la democracia nos puede crear condiciones para resolverlo todo, pero no nos puede de la noche a la mañana resolvernos nuestros problemas, hasta los personales o los conyugales, ¿no? La democracia no da para tanto, ¿no? Sí, la democracia sí permite ser el instrumento de la convivencia, de la designación de nuestros gobernantes y construir que el ejercicio sea democrático, etcétera. Pero yo creo que el tema es eso, que le hemos exigido y que hemos esperado de más de la democracia. Es un instrumento, pero no es la solución de todo. Pero aquí el maestro nos lo va a explicar mejor. No, soy repetitivo porque la democracia, y coincido, es solamente un piso. Sobre ese piso hay que edificar gobierno, hay que conciliar libertad con orden, evitar que uno y otro, como lo dijimos hace un momento, se transforme de libertad en libertinaje o peor, en anarquía, o que el concepto de orden se convierta en autoritarismo o peor aún en dictadura. Entonces el piso tiene que ser democracia, coincido con Eduardo. Si hay democracia hay un piso viable y es factible. Y claro, la democracia no puede ser exactamente igual todos. A lo mejor en el centro de Europa o en Europa occidental la democracia la veían de otro modo. Lo importante es que el piso fundamental, que es la participación de la sociedad en su conjunto, se preserve. Si eso se da, la posibilidad es inmensa.
Gracias. Valeria González nos manda un cuestionario, pero vamos a seleccionar una de las preguntas que me parece además que es pertinente a esta última serie de comentarios que han ustedes ofrecido. Dice ella, ¿cuáles son las mejores prácticas para promover la participación estudiantil y la transparencia en los procesos de toma de decisiones dentro de la universidad? La información y la información. Es decir, tener acceso a la información, tener acceso al conocimiento que nos permita tomar, primero, el interés de participar, ¿no? La información, saber, no solamente lo que sobra ahora es información, ¿no? En todos los aspectos, pero entender esa información, ¿no?, que queremos tener, y por supuesto la participación es esencial, en todos los aspectos. La participación que permita que efectivamente los logros que se estén planteando se cumplan, ¿sí? Quizá agregaría yo la oportunidad de audiencia, el óyeme, el escúchame, que no significa declinar ni tampoco significa abdicar en nada, pero el escúchame es la oportunidad de encontrar un derrotero común. Yo no puedo ser ni hacer las funciones que tiene la dirección de la Facultad de Derecho, menos la de la Rectoría. Entonces, bueno, pero eso no quiere decir que no me escuches, o no quiere decir que no me des la oportunidad de la audiencia, el derecho de audiencia, como un derecho fundamental, oírnos, escucharnos recíprocamente. Santiago Luna nos manda una pregunta con tremenda jiribilla. Ahí les va. ¿La educación en la universidad es un fin en sí mismo o un medio para un fin? Bueno, por eso tiene ese apellido, Luna. Sí. Que por cierto, ayer fue luna llena, ¿eh? Yo creo que la educación es un medio que nos permite alcanzar los fines que nos propongamos, ¿no? Yo la entendería como un medio. No, igual, para no ser repetitivo, coincido en eso, es un medio. Alicia Esquivel pregunta, ¿de qué manera la universidad en su estructura y administración puede promover y fortalecer las virtudes y capacidades de la democracia como forma de gobierno? Bueno, yo creo que hay distintas oportunidades, la universidad abierta, el extensionismo universitario. Dentro de las misiones de la universidad, por supuesto, está la cultura, la investigación, la docencia y el extensionismo universitario. La extensión universitaria es salir a la calle. Salir a la calle lo quiero decir en sentido de transferir conocimientos, recibir información, procesarla y convertirla en un planteamiento. Pero la universidad es de todo, la universidad es abierta, con criterios, por supuesto, constructivos. La oportunidad del extensionismo universitario, yo creo que reclama un énfasis de nuestro tiempo, no de esta universidad, de todos de nuestro tiempo. La universidad al pueblo, la universidad a la sociedad, recibirla y transmitirle y procesarle propuestas. Esa sería mi opinión. El conocimiento. Sí. Perfecto. Yo quisiera ahora ofrecer el uso de la palabra a la audiencia que amablemente nos acompaña aquí en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, de manera que si alguien quiere usar la palabra, por favor, manifiéstelo.
No hay dudas. Ahí la compañera. Soy docente. Buenas tardes, soy docente de Prepa 4 y a mí me llama mucho la atención lo de gobernabilidad y gobernanza, porque no sé mucho de las políticas educativas que tenemos pues en nuestra universidad, ¿no? Porque creo que a partir de ello puede haber gobernabilidad y gobernanza. Pero sí me gustaría saber qué opinan de las políticas educativas que la misma universidad va creando, porque creo que se van renovando con cada. Vamos a aceptar económicamente una definición. La gobernanza es un medio y la gobernabilidad es un fin. ¿Sí? Para que es muy económica esa propuesta, pero la aceptemos. A mí me parece que el nivel de la educación media es esencial, es esencial en la educación superior, porque yo soy, mi origen es, yo soy profesor rural, ese es mi origen, y creo en educación básica como la piedra angular. Pero en la formación de la educación superior, me parece que la educación media, en donde se ubican los bachilleratos, la preparatoria, en fin, es esencial. A mí, déjeme hacer una consideración muy personal que posiblemente espero coincidir con usted como maestra. A mí me parece que si la educación media, más allá de, por supuesto, los conocimientos en todas las ciencias y demás, al alumno le resolviera una sola cosa, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Cómo va a enfrentar? No qué quiere, no qué quiere ser, ¿no? Sino qué va a hacer de su vida, le resolvería un problema enorme, que no tiene que ver, que después luego tratamos de resolver vía la orientación vocacional, pero que a mí me parece que va más allá. A mí me parece que cuando uno resuelve a esa edad, cuando tiene uno las primeras crisis de identidad, ¿no? En la edad de la preparatoria, la educación me permite resolver, me ayuda a resolver qué es lo que yo voy a hacer. Lo demás se me va a facilitar mucho, ¿sí? Pero bueno, esa es una interpretación muy personal, porque de los planes y demás no le podría yo mencionar, no conozco y acostumbro no hablar de lo que no conozco un poco.
de responsabilidad. Gracias. Sí, concepto de responsabilidad. Yo creo que es una aptitud de dar respuesta. Es una aptitud que incorpora diversos componentes. La aptitud significa certidumbre en que estás apto, certidumbre en que tienes la posibilidad de hacerlo. Yo no puedo ser arquitecto, no puedo hacer el trabajo de un arquitecto afuera porque no tengo las aptitudes. Si tienes oportunidad de acceder a las aptitudes, tienes entonces viabilidad. Si hay aptitud, implica la exigencia de tener conocimiento, de tener formación, de tener idea, y si se quiere, hasta experiencia. Claro, la experiencia la da el tiempo, pero si se reúnen esos elementos, yo diría que hay aptitud. Y aptitud significa congruencia en lo que supones que tienes, lo que supones que sabes, el conocimiento que has adquirido y el fin al que te diriges, el fin primario o secundario. Pero si no hay esa formación, si no hay ese sustento o esas aptitudes, es difícil entrarle ni a la gobernanza ni a la gobernabilidad, y menos al gobierno. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Scarlett Mellado, soy profesora de CCH Vallejo de Ciencias Políticas y aprovechando este espacio donde podemos compartir con personas como ustedes tan experimentadas en el ámbito académico, pero también en el servicio público, en lo político, y que, bueno, mencionar que personalmente también he tenido esa oportunidad de trabajar en el servicio público, quisiera preguntarles respecto a esa idea de cómo podríamos entonces dignificar el servicio público como reto, a manera también de conciliar las personas que nos dedicamos también en lo académico y que nos interesa esa labor. Bueno, antes, déjeme hacerle un comentario. No crea mucho en los currículums, porque los currículums dicen qué hicimos, pero no dicen cómo lo hicimos. En el caso del maestro es evidente que lo hizo muy bien. Mire, uno de los propósitos, y nuevamente me da la oportunidad de referirme a lo que el programa de gobierno está haciendo. Una de las dos causas por las que nace el programa universitario del gobierno, que el pasado rector, el doctor Grauer, creó, es para dos cosas, fundamentalmente. Una, para contribuir a dignificar el valor de la política, y dos, para contribuir a redignificar el servicio público. Es decir, de lo que se trata la universidad, el rector me decía, los alumnos, los más de 300,000 alumnos, están bien atendidos por sus facultades, por sus institutos, por la docencia que tenemos es de excelencia, la investigación también. Lo que tenemos que hacer es cómo incidimos en el sector público, cómo le damos herramientas para tener mejores gobernantes. Y por decir mejores gobernantes, no interpretemos al gobernador o al alcalde, son los gobernantes, son los que hacen cabeza de una institución, pero no, la participación importante de la burocracia, insisto, son más de cerca de 3 millones de empleados federales, independientemente de del Estado, son los responsables de la conducción, la ejecución, mejor dicho, la ejecución de los programas.
Una de las cosas que estamos nosotros construyendo es justamente eso que usted está preguntando. Estamos construyendo con las instituciones públicas, en este caso la Secretaría de la Función Pública, con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado, que son dos instituciones que tienen obligación, responsabilidades en la capacitación de los trabajadores al servicio del Estado, y con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Estamos construyendo, estamos en ese proceso complejo para intentar crear un sistema no de capacitación, sino de formación, ¿sí? De formación que vaya en todos los niveles, ¿no? Que vaya en todos los niveles, pero que tiene que tener un incentivo, el incentivo de ser mejores trabajadores, pero tiene que tener el incentivo económico, no solamente el académico, no solamente el del conocimiento, ¿sí? Yo trataré de ser mejor jefe de oficina porque tengo derecho y aspiraciones de tener una carrera en el servicio público, ¿verdad? Entonces, estamos en formación de ello. Nos va muy bien el esquema, todavía no lo hemos anunciado y no lo hemos iniciado, pero por ejemplo, lo que ya estamos en funciones, tenemos un diplomado, es otro comercial, maestro Meade, no sé si se vale hacerlo. La UNAM tiene cientos de diplomados, cientos, de una gran calidad, de una gran excelencia en sus especialidades que hacen las facultades, institutos y demás. Pero este diplomado es el primero que lo llevan a cabo 6 facultades. Inició Ciencias Políticas y Derecho, con opción a titulación, 240 horas para quienes están terminando la carrera, quienes ya la terminaron, pero principalmente para los que la tienen como ampliación de conocimiento. Después, el rector incorporó 2 facultades más, incorporó a Filosofía y a Economía, ¿sí? Y después a Catlán y a Contaduría y Administración. 6 facultades que unen su esfuerzo, unen toda su capacidad para que en 10 módulos de 240 horas puedan tener, aquí estamos viendo el cartel, que vamos por la 4ª edición, el 21 de mayo vamos a anunciar la 4ª edición, pero déjeme decirle, ya hay alumnos en lista de espera. Ya hay alumnos en lista de espera, porque alumnos que son de filosofía o que son de ciencias políticas tienen la oportunidad de estudiar economía, tienen que ver. El arte de gobernar es tan complejo que se requiere una visión multidisciplinaria, interdisciplinaria y demás. Y ese es un ejemplo. Es un ejemplo todavía muy reducido, pero ya es una primer muestra de que es posible la horizontalidad de las facultades. Imagínense que estos alumnos tienen la oportunidad que los directores de las facultades sean sus maestros, ¿sí? Entonces, me extendí un poquito porque aproveché el tiempo para hablarles del programa de gobierno. Muchas gracias. Antes de pedirle a Dionisio que cierre esta sesión, quisiera terminar con una pregunta de Cristian Alejandro que nos remite de nuevo a la definición de categorías y la comprensión del fenómeno de gobernanza, gobernabilidad y gobierno.
Y es una pregunta, dice él, a nivel estudiante, yo creo que podría ser a nivel ciudadano, ¿no? Pregunta él, ¿cuáles son los instrumentos para exigir mejor gobernanza? Mejor gobernanza. El pulso social, la consulta social. Las sociedades cambian a veces con una rapidez insospechada, de un año a otro pueden ser otros criterios porque hay nuevas aportaciones o nuevas informaciones. En mi opinión, una de las herramientas más adecuadas para que haya esa congruencia es tomarle el pulso a la sociedad. Así dicen que el cuerpo social es semejante a un cuerpo físico y el médico va a ir, cuando va a ver a una persona, le toma el pulso, la observa, la respiración. Algo parecido ocurre. El que gobierna tiene que tomarle el pulso a la sociedad, oírla, escucharla, intercambiar puntos de vista. Digamos, el político aspiraríamos a ser una especie de médicos de la sociedad, para darle viabilidad, y claro, no para mandarla a enterrar, por supuesto, no, sino para darle viabilidad. Y de eso yo creo que sería el primer punto, el contacto, la comunicación, el decir cómo te sientes, identificarlo y tratarlo, por supuesto. Tú como hombre de Estado, como hombre de la política, ¿cuál piensas tú que puede ser el mejor medio para que un ciudadano como yo te exija mejor desempeño? ¿Qué esperarías tú como hombre de Estado de tus ciudadanos? Una de las formas en las que se califica, digamos, la aprobación o no de un régimen, me refiero a, no voy a tomar el caso nuestro, pero digamos, por ejemplo, en un sistema parlamentario como en Inglaterra, hay formas de tomarle el pulso. Hay un referéndum para decir, a ver si les gustó lo que hice. Y el referéndum te da el pulso de decir si les gustó o no les gustó. O hay otra figura que es el plebiscito. Es otra forma de consulta, decir, pongo a su consideración esto que voy a hacer. El otro es para decir lo que hice, y el otro es para lo que voy a hacer. ¿Les gusta lo que voy a hacer, lo que estoy proponiendo? Bueno, pues hay un plebiscito o hay un referéndum, son consultas. Por eso hoy en día, cuando la comunicación es tan amplia, ahí la estás viendo tú en tu teléfono, pues nos permite justamente tener esa dinámica y esa congruencia entre lo que se quiere y lo que se propone, entre la forma y el método de responderlo. Entonces yo creo, si lo sintetizas, te diría consulta. Como dijiste que vamos a escuchar ya al maestro como final, así lo entendí, quisiera que me permitieras una cosa, poner una imagen de la maestra Hannah Arendt, por favor, cerrar mi participación. ¿Me la pueden poner, por favor? No, ahí está. No sé si la alcanzamos a leer, pero verdaderamente es algo que debiéramos de tener, dice la maestra Hannah Arendt. Nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública. Y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político. La maestra Hannah Arendt. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más, Dionisio? Lo conversamos en privado. Nuestra universidad ha sido y sigue siendo un factor clave en la capilaridad social de nuestra sociedad y por lo tanto en el equilibrio político de nuestro país.
Y es una fortuna tener en nuestro claustro académico a personas como Enrique Burgos y Eduardo Robledo. Muchísimas gracias por habernos compartido su experiencia, su conocimiento, y no me queda sino rogarle al presidente de la Fundación UNAM, a Dionisio Meade, que nos haga el favor de clausurar esta mesa. Gracias. Al revés, muchísimas gracias, Andrés, por haber moderado este espléndido espacio de reflexión. Y yo quisiera subrayar pues, un par de cosas ya muy brevemente. La verdad, hemos aprendido mucho de todo lo que ustedes nos han dicho. Y sí quisiera enfatizar que es un espacio formidable el que se abre con estas participaciones, con estas intervenciones. Y creo que ha sido, pues yo creo que un acierto pues de Anel, de Domingo Vital, de las autoridades de la Fundación, pues haber abierto un espacio para la cultura política. Yo creo que al final, pues la raíz de formación, tú me lo mencionaste en ciencias políticas, tú eres abogado, tú eres diplomático, yo estudié aquí mismo en la Universidad de Economía y Derecho, y sin embargo al final, pues todo acaba siendo político. Y yo creo que darle a este espacio una ubicación en el escenario político, pues es algo que tenemos mucho que agradecer a la presentación que hoy se ha hecho. Yo creo que también pues hay muchas dificultades en el ejercicio de la actividad de gobierno. Nosotros formamos todos parte del Estado, pero el gobierno pues es una expresión que se trata de materializar los objetivos que una sociedad se propone y se impone. Y yo creo que es cada vez más difícil hacerlo pues en el entorno complicado en que hoy vivimos. Efectivamente, nos decían precisamente en una de estas pláticas que hemos organizado en la Fundación, que antes se generaba, o más bien que el día de hoy se genera en un solo día la información que hace muy pocos años se generaba en un año. ¿Cómo procesar esa información? Pues bien decía Eduardo, pues hoy tenemos un problema de información y de formación. Y yo creo que ahí tenemos que agradecerle a la universidad que nos ofrezca este espacio. Yo creo que la universidad es un espacio de reflexión que nos ayuda, creo yo, a formularnos las preguntas adecuadas. Y yo siempre digo que si después de un evento como estos tenemos más preguntas que respuestas, pues quiero decir que el evento fue exitoso y en este caso yo me llevo más preguntas que respuestas. Yo creo que hay que subrayar que este espacio de reflexión se genera en un entorno de libertad. Muchas veces he mencionado que a la universidad no tiene rejas y que aquí se congregan diariamente en sus distintos espacios más de 300 o 400,000 personas que vienen libremente, unos a enseñar, otros a aprender, otros a ejercer funciones de autoridad. Y todo eso se hace en un espacio abierto. Todos nos congregamos porque queremos venir a la universidad, todos queremos la universidad, todos celebramos que haya este espacio de educación superior y todos nos damos cuenta que la mejor manera de romper el principio de identidad de su origen es precisamente la educación. Y yo creo que tenemos que subrayar que aquí se nos ofrezcan los mejores espacios de educación. Y yo creo que todos nos llevamos, y aquí quiero recoger algunos de los conceptos que ustedes mencionaron, ese concepto de responsabilidad social. Nosotros vivimos gracias a que muchos de nuestros egresados nos ayudan con sus participaciones, con su esfuerzo, con sus donaciones, para que nosotros podamos ayudar a que otros muchos jóvenes se formen, a hacerles posible lo imposible. Así que agradecemos de veras la oportunidad que aquí se nos ha dado. Aquí hay un ejemplo de gentes que han hecho de su vida profesional un espacio en la trayectoria pública. Yo mismo me he formado en la trayectoria pública, pero eso no significa menospreciar el resto de la actividad. Como aquí lo mencionamos antes, la universidad abre un espacio para todos, para la ciencia, para la investigación, para la docencia. En este caso, como un elemento transversal para la cultura. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Ha sido un privilegio estar en esta mesa. Agradezco mucho su participación y su presencia. Gracias a todos y nos veremos en la siguiente mesa que estará presidida, como ya bien dijo Anel, por mujeres que integrarán la participación en otro espacio de Hablemos de Cultura. Muchas gracias.
Conoce nuestras convocatorias y premios vigentes. Convocatoria para el Programa de Estímulos Económicos Fundación Coppel, Fundación UNAM 2023-2024, Líderes Transformadores, dirigido al alumnado de nivel licenciatura. Premio Alzheimer 2023-2024, Fundación Moisés Itzkowitz, Fundación UNAM, tercera edición, dirigido a todos los egresados de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en el área de las ciencias biológicas, químicas y de la salud de la UNAM. Convocatoria del Programa de Apoyos para Prácticas de Campo FUNAM Ocelotul 2024, dirigido al alumnado de maestría o doctorado en las áreas de antropología, astrofísica, ciencias del mar, ciencias de la tierra, ciencias de la sostenibilidad, ciencias biológicas, estudios mesoamericanos y geografía. Consulta las bases de todas nuestras convocatorias y premios en www.funam.mx/convocatorias. Some of the greatest breakthroughs in the history of science have left traces behind, images which have become modern classics. This series tells some of these stories.